Buenas tardes, mi nombre es Mónica Villamizar y en la tarde de hoy les voy a hablar sobre la importancia de la teoría de la inteligencia emocional. Teoría de la inteligencia emocional. Dice que la inteligencia emocional tiene sus orígenes al explorar los ingredientes del desempeño laboral destacado. Max Klein propugnaba de una serie de actitudes específicas, entre ellas la empatía, la autodisciplina y la iniciativa. Decía que la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de manera que podamos influir de un modo adaptivo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. Inteligencia emocional. En el cerebro hay un conjunto de sistemas dedicados al proceso de pensar orientado a una meta que llamamos raciocinio y a la selección de respuestas que llamamos toma de decisiones. Este mismo conjunto de sistemas cerebrales actúan en las emociones y en las sensaciones. Sensación y emoción ejercen una poderosa influencia sobre el razonamiento. El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Inteligencia emocional cuenta con 5 componentes, los cuales son autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales. Uno de los componentes más importantes para darle inicio es el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque es la clave para gestionar a otros de manera efectiva. Es manejarse a uno mismo en primer lugar. Cuanto más conoces de ti mismo, más puedes relacionarte con los demás desde una posición de confianza, seguridad y fortaleza. El autoconocimiento es la primera actitud de la inteligencia emocional. Si usted no logra conocerse bien a sí mismo, no podrá estar consciente de cuáles son sus fortalezas y debilidades. No puede estar consciente, no puede identificar sus estados de ánimo y las consecuencias de estos pueden tener en su comportamiento una difícil manera de controlar sus reacciones y utilizarlas productivamente. Tampoco podrá comprender bien el comportamiento de las personas que lo rodean, identificar sus sentimientos y emociones, ni podrá actuar con efectividad en sus relaciones interpersonales. Este componente de inteligencia emocional, autoconocimiento, es muy importante para nosotros desempeñar un papel en el ámbito laboral o en el ámbito social, porque nos ayuda a identificar esas emociones propias y ajenas. La clave está en utilizar las emociones en forma inteligente, que es lo que se requiere expresar con la inteligencia emocional. Hacer deliberadamente que nuestras emociones trabajen en beneficio propio, de modo que nos ayuden a controlar nuestra conducta y nuestros pensamientos para obtener mejores resultados. La inteligencia emocional de autoconocimiento nos puede alimentar, desarrollar y aumentar una calidad positiva. Conciencia emocional, reconocer nuestras propias emociones y sus efectos. También podemos aplicar la autoevaluación, conocer nuestras fuerzas y debilidades propias, nuestra confianza en nosotros mismos, sobre nuestros valores y facultades que tenemos. El segundo componente es la autorregulación, que consiste en saber regular nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para poder lograr nuestros objetivos.
En este caso que estamos enfocándonos en los niños, significa que sean capaces de regular lo que piensan, lo que sienten, para que ellos puedan saber manejar sus acciones y responder ante cualquier situación que se les presente en la vida de la manera más positiva y productiva, que sean beneficios para ellos mismos y para los demás. Seguimos con el siguiente componente, que es la automotivación, que está presente en todas las funciones de la vida. Actos simples como el comer, que está motivado por el hambre, la educación está motivada por el deseo de conocimiento, pero cuando hablamos de automotivación es algo diferente, ya que es la motivación hacia uno mismo. Automotivarse es darse a uno mismo las razones, impulso, entusiasmo e interés en el que va a provocar una acción específica o un determinado comportamiento. La automotivación es influir en nuestro propio estado de ánimo para que así podamos proceder de una manera precisa y efectiva en un aspecto de nuestra vida. Con esta habilidad tendremos una fuerza que será como un motor potente que impulsará constantemente hacia adelante. Es una fuerza o una energía vital necesaria para realizar esfuerzos extraordinarios y lograr un determinado objetivo o meta. El siguiente componente es la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo o la otra persona. Hace que las personas se ayuden entre sí, se acepten tal y como son, tengan capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender de mejor manera las circunstancias que está pasando la otra persona. La persona que es empática se caracteriza por tener afinidades e identificarse con otra persona. Es saber escuchar a los demás, entender sus problemas y emociones. Quiere decir que hubo una gran conexión si verdaderamente somos capaces de entender a los demás. La empatía es lo opuesto de la antipatía. La antipatía es el contacto con la otra persona que genera placer, alegría, satisfacción. La empatía es la actitud positiva que permite establecer relaciones saludables, generando una mejor convivencia entre los individuos. El siguiente componente es habilidades sociales. ¿En qué consiste? En cómo se relaciona con los demás, cómo es la comunicación, qué tanta efectividad tiene la comunicación y el modo asertivo de expresarte hacia los demás, si sabe manejar conflictos o diferencias, o si sabes manejar comportamientos, o tiene limitaciones para relacionarse. Nosotros como seres somos seres sociales, lo que nos obliga a comunicarnos con los demás constantemente. Gracias a eso nos permitimos hacia nosotros mismos sobrevivir, crecer, nutrirnos, vivir en armonía, saber relacionarnos y disponer de una serie de habilidades sociales. Es fundamental porque la mayoría de las ocasiones evitaremos malentendidos y conflictos. Nos ayuda también para el éxito, para adquirir un buen bienestar, para compartir experiencias, llegar a acuerdos. Por eso la habilidad social es muy importante, o ha sido siempre importante, ya que gracias a ella
podemos pararnos en frente de cualquier escenario y podemos de alguna manera expresar esas emociones a grandes organizaciones, a las demás personas. También podemos relacionarnos y llevar ese conjunto de conductas que nos permite interactuar para lograr nuestros objetivos como personas profesionales, como personas responsables de nuestros actos, capaces de entender a los demás y de vivir en un estado de armonía. La inteligencia emocional requiere no solo tener emociones, sino que además aprendamos a reconocerlas y a valorar en nosotros mismos y en los demás, y que respondamos apropiadamente a ellas, aplicando eficazmente la información y la energía de las emociones en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo. Significa manejar los sentimientos de modo tal de expresarlos adecuadamente y con efectividad, permitiendo el trabajo en conjunto, sin roces y en busca de una meta en común. He aquí la importancia de los 5 componentes de la inteligencia emocional, los cuales son autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales. Teniendo en cuenta, podemos concluir que la inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía, información, conexión e influencia. Inteligencia emocional. Para hablar de la inteligencia emocional, primero es necesario comprender claramente qué son las emociones y qué papel juegan en la vida de un ser humano. Tenemos varios conceptos de los cuales podemos decir de la palabra emoción, que es la raíz de la palabra emoción del verbo latino mover, además del prefijo e, que implica alejarse, lo que sugiere que en toda la emoción hay implícita una tendencia a actuar y que todas las emociones son impulsos para actuar, las cuales nos permiten enfrentarnos a la vida, la cual va evolucionando diariamente. Conclusiones de la inteligencia emocional. Hay que dar igual o mayor atención al desarrollo de los aspectos emocionales que a las intelectuales. Dada esta carencia de inteligencia emocional en nuestra cultura, resulta indispensable una educación emocional tanto a nivel laboral como personal, y que hay que revisar la jerarquía de valores para dar prioridad a la inteligencia emocional, ya que es muy importante tenerla presente para nuestro buen desarrollo social y personal. Muchísimas gracias.